100.5. Bien, señores, continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Buenos días, José La Luz, adelante. Buenos días, Julio. Saludos a ti, saludos a mis compañeros y compañeras del panel. Veo que estamos hoy, falta Oli en el panel hoy. Bueno, nada, señores, ya hoy es martes 8 de diciembre y vamos a hacer algunas reflexiones en torno a todo lo que estamos viendo con estas audiencias producto de la solicitud de medida de coerción que ha presentado el Ministerio Público ante la justicia. Bueno, primero, ayer yo le planteaba a mis compañeros de programa y mis compañeras que hiciéramos una dinámica aquí en el programa. Hoy eso cabe más porque se están anunciando las resoluciones del juez José Alejandro Vargas para las 5 de la tarde. Entonces, en función de que ya se han anunciado esas resoluciones sobre la solicitud de medida de coerción, yo creo que deberíamos hacer un ejercicio con la audiencia del programa y quizá también nosotros opinando, aunque yo no sé si me conviene mucho opinar de todo en esta coyuntura que está viviendo el PLD, pero pudiéramos nosotros preguntarnos aquí en el público de todo lo que han sido imputados, a lo que se le está solicitando medida de coerción, a todos se le está solicitando medida de coerción, ¿quiénes son los que se van a quedar presos, los que se van a quedar detenidos y quiénes son los que van a ir a sus casas? Quizás con una medida de coerción más leve que la prisión, porque lo más probable es que a muchos le pongan otra medida de coerción que no es la privación de su libertad, que es la que establece el código como último recurso para salvar la viabilidad del proceso y algunas personas que pudieran verse en riesgo. De todo lo que están ahí imputados, cuáles se quedan en prisión y cuáles se van para su casa a preparar su acusación, su defensa, en condiciones de libertad o de libertad limitada. Porque creo que en cualquiera de los casos se van a poner muchas limitaciones al derecho de circulación de esas personas. Eso me parece que deberíamos considerarlo, quizá la última media hora del programa, quizá después de los comentarios, quizá después de las entrevistas, yo no sé, pero me parece que sería un buen ejercicio, tomando en cuenta algo que conversaba con mi compañero en el programa Telenoche, Johnny Arrendel. Miren, señores, a mí me ha llamado poderosamente la atención la forma como ha fluido esta solicitud de medida de coerción, porque yo pienso que ahí lo decían algunos de los abogados de la defensa ayer, yo creo que ahí se están discutiendo cosas que para fines de la medida de coerción no tienen relevancia para mí. No tienen relevancia para fines de la medida de coerción, pero sí para fines del impacto de opinión pública que está generando eso. Es como si cada uno de los actores llevara en su cabeza este es mi touch de gloria, este es mi momento de atención pública, lo voy a aprovechar al máximo como si fuera una serie de Netflix. Y lo están aprovechando. Y yo creo que hasta el mismo juez lo disfruta porque a veces sale con vainas, como decía María Elena, que no son propias de la sobriedad. No estoy diciendo que él no lo sea. No son propias de la actitud sobria o solemne que normalmente tienen los jueces. El juez José Alejandro Vargas se dispara con una cosa que le ponen sazón al tema. Cuando se está notando aburrido y cansón las argumentaciones de la defensa, él salta con una vaina loquísima. Desde que empezó la audiencia lo está haciendo. Entonces me decía Johnny Arrendel que esto se vivió cuando las acusaciones que le hizo, en aquel caso no había código procesal penal, lo que había era un código criminal, lo que había era prisión y fianza. Maná, ahora tenemos 10 medidas de coerción más garantistas, pero en el caso de
la acusación que se le hizo a Jorge Blanco, me dice Johnny Arrendel, que uno sorprendido con la espectacularidad que ha tomado este tema. Él me dice, no, en la otra vez cuando Jorge Blanco fue igual, lo que pasa es que no había las herramientas. Pero me dice él que en aquella oportunidad las comedias de los programas principales, como el show del mediodía, que existía en esa época, los cuadros de comedia, reproducían las audiencias de ese caso. Y que entonces, que Freddy Veragoico tenía un personaje que se parecía al juez Severino. Y que lo ponían en la comedia solamente para que imitara los gestos del juez Severino, que era juez y era un cuadro de Balaguer también. Creo que hasta guardia era. Y que un era guardia Severino. Se decía mucho eso, sí. Estoy yendo a vaina. En cada gobierno hay un Severino. Exactamente. Bueno, entonces, me dice Johnny Arrendel. Y nada más sabía decir 20 años, José. Nada más sabía decir 20 años, 20 años. Sí, entonces sí. Dije que en las comedias lo personificaban. Sí, sí, Freddy. Hacía las veces de abogado de la defensa y que otro hacía lo de acusado y así que inclusive la gente en la calle hablaba como el juez y hablaba como los abogados de la defensa, porque se volvieron virales y no había redes sociales en ese caso. Pero además dice él que, y eso ya yo lo sé porque conozco la canción, que hay una canción donde, ¿cómo se llama este salsero que tuvo muchos problemas por droga? Son muchos ellos los que han tenido problemas. Son muchos los que han tenido problemas. Son muchos los que han tenido problemas. No, Raulín. El dominicano. El salsero dominicano. Raulín es uno de los mejores salseros dominicanos. Sí. Raulín Rosendo. Yo creo que es el mejor salsero dominicano, Raulín. Entonces él tenía una canción, la tiene por ahí, que él dice, Severino, 20. Sí, porque Severino me cantaba 20. Evocando al juez que se hizo famoso, como posiblemente a partir de ahora lo sea el juez José Alejandro Vargas, que yo estoy seguro que le van a salir muchísimos memes a propósito de su forma característica de ser. Entonces deberíamos aprovechar eso para hacer un ejercicio con la audiencia del programa y nosotros mismos. ¿Quiénes ustedes creen que se quedan en prisión y quiénes ustedes creen que se van para sus casas? También a propósito del juicio, uno de mis seguidores en Twitter, lo voy a citar, @Enriquillo Reyes, me pregunta, me dice, José La Luz, me gustaría escuchar en tu comentario descifrar la expresión, este ministerio público ha sido devastador para la familia Medina Sánchez. Esta fue una frase que produjo una reflexión que produjo Alexis Medina en la audiencia ayer. Bueno, yo le digo a él que yo quiero ser secretario general del PLD y que debo ser cuidadoso porque con mis opiniones en este proceso, porque si yo lo complazco, si yo complazco peticiones de objetividad periodística, yo no soy periodista, yo lo que soy es político, que hablo por radio y televisión. Todo el que me conoce sabe que yo vivo tratando de diferenciar una cosa de otra y creo que el periodismo es otra cosa, ¿no? Yo lo que hago es opinión pública por los medios, no cubro fuentes, no hago noticia, simplemente analizo con un método que yo mismo construí, partiendo de todos los métodos que existen. Se llama liderazgo responsable. Entonces, no hago nada complaciendo peticiones de opinión pública porque yo tengo objetivos estratégicos. Y si me pongo a hablarlo, a decir todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo y todo lo que yo quiero, bueno, entonces se pudieran ver afectados mis objetivos estratégicos. Tengo que ser cuidadoso en este proceso. Pero eso no algunas cosas, como por ejemplo, algunos detalles que he venido comentando desde que esto salió a la opinión pública diciendo que el Partido de la Liberación Dominicana perdió toda capacidad de fiscalización al gobierno. Y eso impide, por ejemplo, que el PLD se haya dado cuenta de que un funcionario
comprara un apartamento en $450,000. Yo no estoy diciendo que esto sea legal, que esto sea ilegal, que esto sea falso, que esto sea cierto. Yo no estoy entrando en eso. Ahora, yo como secretario general del PLD o como miembro de la dirección del partido, me entero de que una transacción así ha sido realizada y automáticamente disparo todas las alarmas. ¿Por qué? Porque eso puede afectar electoralmente la imagen de mi partido y éticamente hablando. Y por eso le digo al PRM que se cuide de eso, porque al final son los partidos que pagan la factura, buena o mala, de los gobiernos. Entonces, no es posible que un funcionario comprara un apartamento de $450,000 en la misma torre donde vivía Figueroa Agosto y que ninguna autoridad política o gubernamental generara una alarma. No había prevención, no había fiscalización. Y entonces, por eso estamos viviendo estas situaciones de hoy. Aunque Pero yo aparte de eso, José, volvemos al tema del DNI, Dirección Nacional de Investigación, ¿verdad? Se supone que son de las cosas que tienen que manejar un organismo como ese. O tal vez lo hizo y se quedaron callados políticamente. Además, son de las cosas que tiene que manejar un organismo de inteligencia. Pero además es que el PLD, como lo tiene Luis Abinader ahora, el gobierno del presidente Danilo Medina tenía todos los controles, líder. Porque es que las autoridades monetarias y financieras no se dan cuenta de eso. Las autoridades de lavado no se dan cuenta de una transacción de $450,000 inmobiliaria. Dime. Entonces, si hay una transacción así, no es públicamente que tienen que hacer la alarma. Digo yo, si no lo quieren hacer, pero a nivel de bajo perfil hay que decirle a la dirección del gobierno, mire, esto está pasando, fulano hizo esto, fulano hizo esto. ¿Por qué? Porque de lo contrario pasa y ocurre lo que está pasando y lo que está ocurriendo ahora. Es que ningún proyecto político que no tenga capacidad de prevención va a evitar los escándalos. Es en la prevención. Por eso yo digo que la Comisión de Ética es tan importante, porque la Comisión de Ética tiene las herramientas y la autoridad para prevenir esos escándalos. José, cuando son pequeños. José, es fácil tirar eso ahí, pero yo quisiera saber quién lo puede comprar y quién lo puede vender sin que eso genere un serio problema. Está abierto el teléfono para cualquier operador inmobiliario que pueda decir, o cualquiera que haya tenido una experiencia, que pueda decir que eso es posible en la República Dominicana de hoy. ¿Cuál es el límite para una operación inmobiliaria, que lo hay? ¿Cuál es el límite para una operación de compra de un vehículo, que lo hay también? Y el que sale de esos límites enciende una alerta en el sistema que no es solo nacional. El que sale de esos límites se expone a una suspensión de su cuenta, a que el banco lo llame y le devuelva su cuarto, y porque el banco también se expone a una sanción internacional. Entonces, yo quisiera saber dónde es posible, dentro de los límites que están establecidos en la República Dominicana, ir a comprar un apartamento de $450, a menos que no sea una transacción. Julio, $450,000. A menos que eso no sea una transacción financiada por la propia banca, en la que la persona va a un depósito, justifica de dónde ha sacado el dinero, porque tiene que justificarlo de dónde ha sacado el dinero, hasta cierto límite. Es más, vete a comprar un carro con más de $1 millón. Vete a comprar, a ver si el dealer te lo puede recibir. Vete con más de $1 millón, aunque tú hayas vendido otro carro. Entonces tú tienes que justificar el contrato de donde tú compraste ese carro, donde tú vendiste y cómo alcanzaste el dinero. Porque, Julio, pero tal vez las alarmas se disparan. Es posible que se disparen. Pero también es posible que, dadas las influencias de quien esté ejecutando la acción, se frenen las acciones. Es que la banca no tiene que ver con influencia de nadie, porque eso le afecta a su sistema de corresponsalía internacional.
Eso no tiene que ver con influencia política absolutamente nada. Es más, la gente, el funcionario no puede tener cuenta porque es un PET. Es decir, el banco, desde que tú adquieres una función pública y eres funcionario, el banco te llama y te retira tu cuenta. No, Julio, yo te lo puedo decir porque acuérdate que yo vengo de ser funcionario congresional. Lo que hacen los bancos es que te mandan un formulario para que tú lo llenes y te dice, así a la franca, que lo autorice. Oigan esto, señores. Los bancos, yo tengo el formulario, en cualquier momento lo muestro. Los bancos te mandan un formulario y te dicen que tú lo autorices a pasar la información a las autoridades dominicanas y a las autoridades norteamericanas. Bueno. Oigan, ese formulario te lo mandan para que tú lo firmes. Pero además tú te conviertes en una persona de perfil de riesgo y vigilada, tú y tu familia. Depende de las operaciones. Esa fue una de las principales razones. Y depende de las operaciones. Porque tú tienes la posibilidad, de tener una cuenta para manejar un sueldo, para manejar ingresos de sueldo, pero para manejar transacciones, un funcionario público no tiene cuenta, a menos que el banco no esté violando las normas. Bueno, pues entonces, Julio, oye lo que yo te digo a ti. Yo no creo que ese sea un argumento falso. ¿Por qué? Porque entonces la defensa lo va a destruir. ¿Para qué tú vas a presentar algo así? Dime. Porque la defensa te lo va a destruir. Y entonces el señor Pagán, que no quería mencionar su nombre, pero lo tengo que mencionar porque su representante es Carlos Salcedo. ¿Y quién es Carlos Salcedo? O el que Baninter contrató para, el que el Banco Central contrató para el caso Baninter, que le pagaron como 8.000 millones de pesos el Banco Central a Carlos Salcedo, teniendo el Banco Central, teniendo el Estado como 50.000 abogados en nómina, que es algo que yo no entiendo. Cada vez que el gobierno quiere pelear un caso, sale a buscar uno de los abogados mediáticos, teniendo 50 y 60.000 empleados, abogados en nómina, y le pagan cientos de millones de pesos a esos abogados. Y Carlos Salcedo fue uno de los actores jurídicos principales contra Baninter, de modo que el tipo conoce el tema inmobiliario financiero, porque el tipo tuvo que representar al Banco Central frente a quién, frente a los que construyeron un patrimonio impresionante inmobiliario y empresarial corporativo con dinero de los ahorrantes, que es el mayor caso de corrupción en la historia de la República Dominicana, que le cuesta a nuestra sociedad todos los años casi 30.000 millones de pesos. Hace 17 años. Todo lo que se está discutiendo ahí no equivale a 2 meses de Baninter diario. Lo que se está discutiendo es que lo que tiene a la sociedad paralizada no equivale a 2 meses de Baninter cada año. Es casi 30.000 que se lleva Baninter todos los años. Pero eso es obra de la corrupción igual, obra de la corrupción igual, obra de la corrupción, independientemente de que no existieran las mismas leyes, hay nuevas leyes, pero de nuevo el tema de la corrupción, y ahí igual se debieron disparar también las alertas, porque la ley, aunque deficitaria en ese entonces, mala quizás, tenía mecanismos de control, y sin embargo no, porque estamos en un país donde se ha trabajado para debilitar las instituciones. Yo decía, Lenchi, la semana pasada que hay que crear una institución o un observatorio para estudiar la corrupción. Por ejemplo, esos juicios... Te puedo hacer una sugerencia, José, es tu turno, pero tengo eso hace días por hacértela. Y Julio, pero realmente tengo que reconocer que es asunto que motiva a José La Luz. Mañana es el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Mañana, declarado por la ONU en el año 2013. Sí, entonces, Julio, quizá mañana sea un día interesante para reunir un grupo de personas, llamarlo y generar un debate acerca de esto. El enfoque conceptual, el asunto del futuro y la idea tuya de crear una entidad estatal independiente, semiautónoma o como se quiera llamar,
que yo creo que efectivamente hace falta, porque aquí se especula demasiado, aquí se juega demasiado, aquí se relaja demasiado con el tema de la corrupción, que tenga la suficiente autoridad moral ante la sociedad para no solamente hablar, sino también para ser fuente nutricia. Pero mira esto, ¿por qué hay que tener una visión científica de la corrupción? ¿Por qué es tan importante eso? Yo creo que la Comisión de Ética puede generar ese espacio de ver la corrupción desde una perspectiva científica, no solamente estadística, no solamente haciendo encuestas y preguntándole a la gente. ¿Por qué yo te digo eso? Porque esos juicios mediáticos no son ahora. Yo acabo de mencionar el de Jorge Blanco, que fue más político que ético, pero no produjo ningún tipo de disuasión. Van Inter no produjo ningún tipo de disuasión. El plan Renove, que también se sacó una sentencia definitiva contra el plan Renove, aunque después a todos lo perdonaron, tampoco produjo disuasión. Entonces la prisión no es un disuasivo eficiente para disminuir la corrupción. Hay que buscar formas más inteligentes, más dramáticas, más eficientes para tú bajar estos niveles de corrupción. Obviamente, eso hay que hacerlo de manera reposada. Aunque yo lo planteara mañana, lo voy a hacer en función de Martín Lutero. Martín Lutero fue que hizo la primera denuncia de corrupción en 1518 a la Iglesia Católica por los perdones que daba la Iglesia, ¿cómo se llamaba? Indulgencias. Lo que tú comprabas. Indulgencias. Las indulgencias. Hello. Esa es la primera denuncia de corrupción. Eso es lo que provoca el cristianismo protestante. Esa denuncia de Lutero de corrupción. Por ahí empiezan mis estudios sobre la corrupción, por ahí. Obviamente eso no hay que hacerlo en una coyuntura de efervescencia porque no cuadra. Hay que hacerlo reposado cuando todos los sectores no estén pensando en lo que están pensando ahora. Y por último, miren señores, reiterar eso. Van Inter es el mayor caso de corrupción en la historia de la República Dominicana. Todo lo que se está diciendo ahora es un botón de lo que significa Van Inter, más de 650.000 millones de pesos. Y por último, decir lo siguiente. Miren, la próxima semana, creo que el miércoles de la próxima semana, el PLD cumple 47 años. Una semana, el PLD tiene la moral en el piso con lo que está pasando. En el piso. El comité político se reúne mañana. El comité político. Ayer le fallaron en contra en la lucha que tiene el PLD, que yo no la entiendo, y que por una segunda mayoría, después de tenerlo todo del 2006 para acá, por 14 años, el PLD tuvo todos los controles del Estado. ¿Para qué tú quieres una segunda mayoría? ¿Para qué? Abinader que tiene todo el control de todo, como lo teníamos nosotros, y que ejerza su control como él considere. Eso de estar mendigando una segunda mayoría, a mí no me gusta. No me gusta y no creo que sirva para nada. Incluso si yo fuera el PLD, me salgo del Consejo de la Magistratura y no voy más. Le digo a Fadul que no vuelva, que haga el PRM con su poder absoluto lo que quiera, que nosotros teníamos uno y lo usábamos como nos dio nuestra gana. Esas son relaciones de poder política. Eso de que le está buscando equidad y ahí no cabe esa vaina. Usted perdió el Congreso, perdió el Senado, perdió la Cámara de Diputados. No esté mendigando segunda mayoría. Enfóquese en reconstruir su partido que tiene la moral en el piso. Y a propósito de eso, yo creo que en esa reunión de mañana del comité político tiene que ponerse en agenda una convocatoria al comité central. El comité central del PLD tiene que reunirse. El PLD no tiene secretaría general, no tiene mando operativo desde que Reinaldo entró en pausa por una cuestión de salud. No tiene un mando operativo, no tiene un mando ejecutivo, no tiene una instancia ejecutiva que administre los procesos y que lo controle. Entonces, nosotros tenemos una instancia que es la comisión organizadora, que estamos trabajando temas del Congreso, y el comité político ha seguido despachando los asuntos del partido. Pero hay piezas clave que faltan ahí. Además, se necesita que la dirección del partido
reflexione sobre lo que está pasando en el país con todas estas acusaciones. Y yo creo que el día de mañana que se reúne el comité político es una oportunidad para que salga de ahí una convocatoria a propósito del 47 aniversario del PLD. Que ese 15 de diciembre, en vez de estar llevándole ofrendas florales a Juan Bosch que no sirven para nada, a la Bella, que se reúne el comité central el día del 47 aniversario y que nosotros tomemos decisiones. Bien. Aunque sean decisiones provisionales que luego sean avaladas y legitimadas por el proceso de Congreso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Cambio fuera.